Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a desarrollar un tema, se llama prisma recto, corresponde a geometría del espacio. Vamos a definir primero un prisma con solo la observación de objetos. Ustedes pueden determinar una definición. A ver, esas imágenes que ustedes ven ahí son imágenes recurrentes a simple vista con objetos reales. Claro, del primer grupo de prismas, el más conocido y existe por abundancia es el segundo, el prisma cuadrangular, que es una cajita rectangular. Eso lo pueden ver en cualquier lado, ¿no? Inclusive en los fármacos, cantidad de cajitas. Las otras también son prismas, pero difícilmente lo van a encontrar. Aunque la primera he visto también en oficinas como porta lapiceros. También hay diversos prismas que se pueden fabricar. Por ejemplo, en el segundo bloque tenemos una estrella como base y al costado tenemos otra con base cuadrada. Más abajo, en la segunda línea, una cajita de fósforo. Y también un experimento que hizo Isaac Newton con su homólogo Christian Huygens. Ambos eran físicos en la época, pues, 1600, ¿no? Hicieron un experimento utilizando un prisma de vidrio. ¿Cuál era el experimento? Era demostrar que la luz blanca, mediante la dispersión, se puede, a partir de la luz blanca, se pueden emitir otras luces de colores, tal como ustedes ven ahí, con diferentes longitudes de ondas. Ese fue un gran descubrimiento, ¿no? Claro, en esa época se creía que la luz viajaba en línea recta, hoy en día ya no es así. Pero sin embargo, siempre hemos escuchado, quizás al profesor de física hablando de ello, y no sabíamos que era un prisma. Esos objetos que ustedes ven, dependiendo del tipo de material, se le puede dar una utilidad especial, ¿ya? Entonces, vamos a conocer la definición del prisma y después sus elementos fundamentales y después la formulita para hacer cálculos de los parámetros área y volumen. Básicamente eso. Ustedes ven ahí un objeto, vamos a decirlo así, es como un sólido geométrico. La diferencia entre un sólido geométrico y un sólido cualquiera es que el geométrico está formado por regiones poligonales. Llámese triangulares, cuadrangulares, hexagonales, trapeciales. Toda la superficie está formada por figuras geométricas. En cambio, un sólido cualquiera, por ejemplo, una piedra, en principio no tiene forma, solamente tiene los parámetros volumen y después puede decirse, por ejemplo, con qué materia está constituida esa piedra. En cambio, un sólido geométrico, la superficie básicamente está formado por regiones poligonales, lo que ustedes ven ahí. Tiene dos regiones poligonales congruentes y paralelas, que se llaman base. Eso lo puedes ver en tu sala, ¿no? Tu techo es igualito que el piso. No existe, mira, vamos a suponer que tu techo no sea igual que el piso. Si tu techo no es igual que el piso,
entonces no es un prisma tu sala, no es un prisma. Debe ser un tronco de prisma o un prisma truncado, ¿no es cierto? Debe haber una pared lateral en oblicua en relación al piso, ¿no es cierto? Pero normalmente son el piso y el techo es lo mismo. Para que sea prisma debe cumplir ese requisito. Si abajo es una región triangular equilátera, arriba también debe ser lo mismo. Si abajo es un hexágono regular, arriba también debe ser un hexágono regular. Ya, eso no cambia. O sea, las bases son congruentes y paralelas. Lo que cambia de las bases es el número de lados. Puede tener 3 lados, 4 lados, 5 lados, la forma que quiera, pero siempre se repite lo mismo. ¿Ya? O sea, la base puede cambiar de número de lados. Pero lo que no cambia en el prisma recto, en el prisma recto estamos estudiando, es la parte lateral. En nuestras salas, por ejemplo, la parte lateral es una región rectangular. En algunos casos, si son pequeños, son regiones cuadradas. Pero siempre son perpendiculares al techo y al piso. ¿Por qué razón? Porque en una esquina siempre hay una columna. Como esa columna es perpendicular al techo y al piso, entonces las paredes son también perpendiculares al techo y al piso. Entonces, los elementos básicos de un prisma son las bases, que son fundamentales. Los lados de la base se llaman arista básica. Pueden ser iguales o no, dependiendo de cómo vayamos estudiando a los prismas, ¿ya? Pero son los lados de la base, son las aristas básicas. Las bases congruentes y paralelas. La cara lateral, que ustedes ven ahí señalada, ya lo pinté de color rojo, eso es una de las caras. Son regiones rectangulares. No es ni rombo, ni romboide, es o rectángulo o cuadrado. Uno de los dos debe ser, para que sea perpendicular a la base. Ahora, hay un término que le dicen arista lateral. La arista lateral se confunde también con la altura. Con la altura. La altura, para nuestro estudio del prisma recto, es lo mismo que la arista lateral. Difícilmente en el prisma recto van a hablar de arista lateral. Siempre se habla de la altura, básicamente la altura. Los vértices de las bases son los vértices del prisma. Solo faltaría un nuevo elemento. Ese nuevo elemento la estoy trazando. FD, por ejemplo, se denomina diagonal. ¿Qué es la diagonal? Es el segmento que une dos vértices. Pero esos vértices no están en un mismo plano. Están en planos distintos. Mira la cara lateral de rojito. Yo puedo trazar esta diagonal, pero ese diagonal que he trazado no se llama diagonal del prisma, sino se llama diagonal de una cara. Puede ser también diagonal de la base. Así que diagonal del prisma es la que he señalado como diagonal FD. Los vértices no están en un mismo plano. ¿Para qué nombre lleva? Ya, ahorita lo vamos a ver eso. Antes hay que aprender notación. ¿Qué cosa es notación? Es el nombre abreviado del prisma. Se dice así: prisma recto, y se coloca la denominación. La base ABCD-EFGH.
Esa es la notación del prisma recto. ¿No? Muy bien. Desarrollo. A ver, cuando ustedes estaban en primaria, de repente en inicial, eh, la profesora siempre enviaba un trabajo de manualidades, ¿sí o no? Claro, con la ayuda de tu mamá generalmente, le daban como una especie de plano para poder hacer los cortes y poder fabricar su primer prisma, ¿no? No solamente el prisma, se puede fabricar otras cosas más, pero siempre con un molde. Entonces, de una cartulina tú puedes construir un prisma. El proceso recíproco sería pues desarmar el prisma, pero nosotros le llamamos desarrollo. O sea, tú vas a tener un prisma y vas a tener que desarrollarlo. ¿Qué significa? Que tienes que cortar las aristas, este pliegue lo cortas y luego, acá también lo cortas y lo abres. Vas a observar que las tres caras laterales están en una sola. Aquí están las tres. Y acá está una base y acá está otra base. Todos están en un plano, o sea, sobre la mesa, por ejemplo. Eso se llama desarrollar. Entonces, el desarrollo te va a permitir a ti entender la fórmula. Ahora, fíjate la distribución de los lados A, B, C, que son las aristas básicas, y H que permanece constante. Entonces, ¿qué significa ese rectángulo grande de color celeste? Esa se llama desarrollo de la superficie lateral. Ese es el desarrollo de la superficie lateral. O sea, una de ellas es cara, junto a las tres hacen un desarrollo total. Entonces, cuando a ti te mencionan por el área lateral, eso sería el producto de A más B más C largo por ancho, por H. Pero ¿qué cosa es A más B más C en el prisma? Viene a ser el perímetro. ¿Perímetro de quién? De la base. Y a todo ello lo vas a multiplicar, obviamente, por la altura. Y así vas a obtener el área lateral. Ahora, ¿quieres el área total? Entonces no hay problema. Primero tienes que hallar el área lateral. Si ya lo hallaste, ahora tienes que sumar las áreas de las dos bases. O sea, 2 veces área de la base. Porque las bases son igualitas. Listo. El otro parámetro es el volumen. ¿Qué es volumen? Es lo mismo que le dije, ¿qué es área? ¿Recuerdan ustedes qué cosa es área? El área es un número. Es un número. ¿Cierto? Porque si tú quieres hallar el área, entonces tienes que multiplicar, ¿no?, algún elemento, algunos elementos para obtener el área de la figura que quieras calcular. El volumen también es un número, ¿no es cierto? En este caso, ya se aplica a tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho, profundidad o altura. Pero para hallar el área de un prisma, perdón, el volumen de un prisma, solo tienes que hacer esto. Al área de la base, lo multiplicas por la altura. Ahí está. ¿Ya? Área de la base por la altura.
Listo. Ya. Ahora, el prisma que hemos desarrollado es un prisma recto triangular. Así se dice, prisma recto triangular. Si fuera 4 lados, prisma recto cuadrangular. Si fuera 5, prisma recto pentagonal. Si fuera 6, prisma recto hexagonal. Entonces, siempre termina en al, ¿no es cierto? Y dependiendo del número de lados que tenga la base. Y aquí hay algunos prismas para darle nombre. Por ejemplo, la primera. De hecho, es un prisma recto. Y date cuenta que la base es cuadrada. Tendrías que escribir así, prisma recto de base cuadrada. Obviamente, es demasiado nombre para representar un prisma. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Imagínate el otro, ¿no? Sería prisma recto de base hexagonal. No, no es así. Entonces, ¿cómo debe ser? Todos los prismas que tengan la base como polígono regular son rectos. Pues ya no le pongas recto, ponle regular. Porque el cuadrado es un polígono regular. Entonces, tú al colocar prisma regular, ya no puedes colocar de base cuadrada, porque se supone que su base ya es regular. Solamente necesitas saber cuántos lados tiene. Tiene 4 lados, entonces debe ser prisma regular cuadrangular. Así es. ¿Ya? Prisma regular ya te está diciendo que es un prisma recto, y cuando te digan regular, su base es un polígono regular, y como ves tú que tiene 4 lados, entonces es cuadrangular. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos dar el nombre del otro prisma. Es un prisma regular, y acá sería hexagonal. Porque la base es un hexágono regular. Repito, el prisma regular ya es recto. No vayan a pensar que está chueco, oblicuo, no, no. Pero vemos el último caso. El último caso. Podríamos colocar así su nombre. Prisma recto de base rectangular. Ahora, vamos a analizar. Si abajo es un rectángulo, arriba también es un rectángulo. Según la definición de prisma recto, las caras laterales son también rectángulos. Entonces, si todos son rectángulos, entonces, ¿para qué especificar que la base es rectangular? Entonces, este debe tener un nombre especial. Y ese nombre especial lo tenemos acá. Se llama paralelepípedo rectangular. También conocido como ortoedro, también rectoedro. Entonces, al toque, tienes que darte cuenta que todas las caras son rectangulares. Ya, muy bien, seguimos. O sea, una cajita de fósforo es un ejemplo real de un paralelepípedo. Así de simple, una cajita. O sea, tiene esa forma. Entonces, como todas las caras
del paralelepípedo son rectángulos, cualquiera de ellas puede ser la base, cualquiera. Es lo mismo que el dado, ¿no es cierto? Tú lanzas el dado y ¿qué pasa cuando lo lanzas? En el movimiento va a caer sobre una cara. Profe, si todas las caras son cuadradas, entonces cualquier cara puede ser la base. Igual sucede con el paralelepípedo rectangular. No se sabe quién es la base, porque cualquiera puede ser. Por lo tanto, no vamos a colocar fórmula de área lateral. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar quién es la base. Eso depende ya del ejercicio. Pero ojo, todas las caras son rectangulares, de hecho. Ahora, acá en esta denominación, la D mayúscula es diagonal del paralelepípedo, aquel que está en el espacio interior. Sus extremos son dos vértices que están en diferentes planos. La D minúscula, diagonal de una cara. ¿Qué son A, B y C? Dimensiones del paralelepípedo, aristas diferentes. A le dicen altura, a B se dice largo, a C le dicen ancho, profundidad. Acá tenemos, por ejemplo, el paralelepípedo está cubierto adelante, atrás, arriba. O sea, ya no puedes ver la parte de atrás, no lo puedes. Entonces queremos calcular el área total. Ya le dije que el área lateral no, porque eso depende del problema, quién va a ser la base. Entonces, aprendamos esto. El área frontal, A mayúscula, es el producto de A por B. El área B, el área de la parte del techo superior, ¿no? Porque hay un techo nada más, es B por C. Y el área de perfil de costado, de la pared, de la cara lateral, ¿cómo calcula C? Es A por C, porque el A se va para el otro lado también, se repite. Entonces sería A por C. Entonces, yo quiero calcular el área total. Tendría que ser así, miren. 2 veces A mayúscula, 2 veces B mayúscula, más 2 veces C mayúscula. ¿Por qué 2 veces? Porque la cara A, que está frente a nosotros, tiene otro igualito atrás, paralelo, ¿sí o no? Congruente y paralelo. Igual B, techo, piso, la pared también. Entonces, el A mayúscula lo voy a reemplazar. ¿Por qué? Por el producto de AB. Y la B mayúscula, ¿por qué lo reemplazo? Por BC. Y la C mayúscula lo reemplazo por AC. Ese es el área total. ¿Quieres calcular la diagonal? Hay una formulita para la diagonal. Diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las 3 dimensiones. O sea, b al cuadrado más c al cuadrado. O sea, tú conoces las 3 dimensiones, puedes calcular la diagonal. Después calcula el volumen. El paralelepípedo es un prisma. Es un prisma recto. Y el volumen se calcula área de la base por la altura. Si considero la base B y C, su área es B por C y la altura es A. O sea, al final tengo que multiplicar las 3 dimensiones. Ese es el volumen de esa cajita. Es lo mismo que hacen en la piscina. ¿Cierto? Tú quieres llenar de agua la piscina, tienes que saber su volumen. Y si la piscina es sencilla, así como un depósito, así como esa, como un paralelepípedo, ¿qué tienes que hacer? Medir el largo, el ancho y la altura. Multiplica los 3 que está en metros
Vamos a suponer que sea pues 500, no, 400 metros cúbicos. Entonces tú haces un contrato ya y simplemente pues que llene la piscina con 400 metros cúbicos de agua. Porque ya sabes calcular el volumen. Ahora, otra forma de calcular el volumen es haciendo esto. El volumen se puede calcular también así, como la raíz cuadrada del producto de las tres áreas. Esas tres áreas que hemos calculado, también lo puedes calcular de esta forma, tal como ven. ¿Ya? Esas son las fórmulas básicas para un paralelepípedo rectangular. Finalmente, vamos a estudiar lo que ustedes ya conocen. El hexaedro regular también lo conocen como el cubo. ¿Por qué se llama hexaedro? Primero, porque está formado por 6 regiones cuadradas congruentes. Ejemplo, un dado. Un dado es el ejemplo típico de un hexaedro regular conocido como cubo. Ustedes ven ahí las formulitas principales. La diagonal del cubo es a raíz de 3. A partir de ahora, a la le vas a llamar arista. En el cubo no hay arista básica ni arista lateral, cualquiera puede ser. Pero su diagonal lo vas a calcular como arista raíz de 3. ¿Qué es ST? ST es área total. Tiene 6 caras el cubo. Una cara es un cuadrado cuya área es a cuadrado. Como son 6, entonces sería 6a cuadrado. Porque cada región cuadrada es a cuadrado. Y el volumen, multiplicando a por a, tendríamos arista al cubo. ¿Cierto? Ahí. ¿Y qué podemos hacer en un cubo? Bueno, mejor dicho, ¿qué no puedes hacer en un cubo? En un cubo se puede hacer muchas cosas. Es uno de los sólidos que le llaman poliedros regulares y tiene mucha utilidad. ¿Quién estudió primero a estos poliedros? Fue Platón. Platón, discípulo de Sócrates, no solamente era filósofo, ¿no? Sino que también era geómetra y puso su academia en aquella época, ¿no? Porque él sabía que la vida es corta y que si no dejas un legado se van a olvidar de ti. Eso es lo que escribía Platón. Y entonces dijo, bueno, voy a formar discípulos que obviamente me van a superar. Ya ustedes saben quiénes son los discípulos de Platón. La parte de matemática, ¿no? Porque también tuvo en parte de filosofía. Entonces puso su academia. Y era tan estricto que seleccionaba a los alumnos que escuchaban su clase, ¿no? Cualquiera estaba ahí. Porque como era filósofo, aparte de matemático, imagínense ustedes, ¿no? Las bondades de una clase de él. Ahora, decía en su academia, en la parte de arriba, en el letrero, nadie se atreva a entrar si es que no sabe geometría. Entonces cuenta su historia de que le tomaba un examen oral para poder entrar. Y era tan disciplinado que él estaba antes que sus alumnos. Por eso que muy pocos escuchaban su clase y esos pocos se convirtieron en discípulos. Él estudió a los poliedros regulares. Uno de ellos fue el cubo. ¿No es cierto? El cubo.
De ahí el famoso dios Delos, ustedes conocen eso ya de historia, que, o sea, los creyentes de la época pensaban pues de que había plagas, destrucción, maremoto, terremotos. O sea, ellos pensaban de que el dios Delos estaba amargo con la población, y la población lo que quería era, a este dios le falta un altar. Muy bien, ¿qué altar le ponemos? Le ponemos un cubo, le pusieron el cubo, como un dios, ¿no? Y seguía, abriendo más, había más desgracias, ¿no? Inundaciones, terremotos, plagas. Entonces, a alguien se le ocurrió diciendo, no quiere este cubo de este tamaño, quiere un cubo más grande, quiere el doble del volumen. Y entonces ellos intentaban, los matemáticos en la época, duplicar el volumen de un cubo. En su época no se podía, porque estaban trabajando con raíz cúbica, números irracionales. Y entonces nadie lo podía hacer, hasta que apareció Pitágoras, ¿no? Con su famoso teorema, ya se descubrieron los números irracionales. Y ahí se calmó el dios ¿no? Ya no había destrucción ni nada. Así es. O sea, el cubo tiene tantas cosas que yo les voy a mostrar algunas nada más. Por ejemplo, a esto le llaman plano diagonal. Ese plano diagonal se llama así porque contiene a dos diagonales del cubo. Ahí están. Por eso se llama plano diagonal. Y se puede dibujar de muchas formas. Ahí está. Mira. También se puede dibujar así. Así como existían matemáticos como Platón, también existían estafadores, ¿no? Dado que Platón había desarrollado el estudio de estos poliedros, entonces tomaron como que el cubo, ese es la tierra, el tetraedro, el fuego, y tantas cosas más para engañar y estafar a la gente, ¿no? La gente a veces bien creída, por una necesidad de creer en algo, creían en eso. Y obviamente esto es real, ¿no? O sea, estas regiones rectangulares que yo estoy dibujando se llaman plano diagonal. Y es ahí donde vas a trabajar bastante en los problemas. Pero también hay otro tipo de plano. Acá lo estoy dibujando. Así como este van a encontrar un montón acá. Y esos son triángulos equiláteros. Porque esas diagonales de las caras son iguales, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la notación para un cubo? Simplemente coloca los vértices de un cuadrado ABCD, guión, le sigue por EFGH. Esa es la notación para un cubo o un hexaedro. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a resolver la práctica dirigida. Dice, las dimensiones de un paralelepípedo rectangular son 4, 6 y 10. Entonces tú viendo la forma que tiene el paralelepípedo, le pones esto. Te piden el área total. El área total, tú sabes que es así. 2AB más 2BC más 2AC.
Solo lo tienes que reemplazar nada más. Y esto es 2 veces. Ya tú tienes que combinar, ¿no? 6 con 10 más 2 o 6 con 4 más 2 veces 10 con 4. Ahí está. Haciendo la operación, esto te sale 248. Muy bien, Fernández Lizano, gracias. 248. Esa es la respuesta del problema. Nada más. Claro, solo tienes que recordar la fórmula, ¿no? Que ya les he propuesto, habrán tomado su pantallazo para que puedan desarrollar. Ahora, vamos al siguiente problema. La base de un prisma recto es un cuadrado de lado 4. Entonces, 4, 4. Ahí está, 4, 4. Puede ser arriba también. La base de arriba es lo mismo, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿cuál sería el nombre real? Nombre del prisma. Como dice que ya es un cuadrado a la base, entonces debe llamarse prisma regular cuadrangular. Así debe llamarse. Entonces, te piden el volumen. El volumen es área de la base por la altura. ¿Cierto? Ya. Ahora, como la base es un cuadrado, entonces el área del cuadrado es 4 por 4. Estamos hablando de 16. Y ahí en el dato dice que la altura mide 6. Entonces aquí la respuesta es, ya, gracias Tato y Fernández Lizano. Dicen que vale 96. Ya, esa es la respuesta. Ahí está. Ya, vamos con la número 3. Dice, la arista básica de un prisma triangular regular. Basta que te digan regular, el polígono es regular. Y como es triangular, es equilátero. Ah, ya. Ese es el detalle. No es cualquier base, no es. Es un polígono de 3 lados regular, entonces es un triángulo equilátero. Y la altura dice que vale 10. Y te piden calcular el volumen. Piden el volumen del prisma. El volumen tiene una fórmula. Área de la base por la altura. Ahora hay que recordar el área de un triángulo equilátero. Recuerda el área de un triángulo equilátero. Lado al cuadrado. Lado 4 elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido sobre 4. ¿Qué es eso? Eso es el área de la base, el área del equilátero. Ya eso le multiplico por la altura. Justo la altura es 10. Entonces ya tengo que resolver nada más. 16 entre 4, 4. Entonces sería 4 raíz de 3 y eso lo multiplico por 10.
Desarrollando te sale 40 raíz de 3. Esa es la respuesta del ejercicio. Problema 4. En el prisma que se muestra, la base es un triángulo rectángulo de cateto 6 y 8. ¿Ya? Y la altura es 12. Entonces, los lados de la base miden 6 y 8 y la altura es 12. 6, 8 y altura 12. Arriba en la base, 7, 6 y 8. 6, 3 por 2, 8 es 4 por 2, la hipotenusa 5 por 2, o sea 10. Entonces, me piden el área lateral. Tengo que recordar la fórmula. El área lateral es perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base. Tienes que sumar 6 más 8 más 10. Todo esto lo multiplicas por la altura que vale 2. La respuesta es 288. Ya, gracias Fernández Lizán. O sea, acá 288. Ya, problema 5. Calcule la medida de la diagonal de un paralelepípedo rectangular. Si sus dimensiones están en proporción de 1, 2 y 3 y suman 18. Ya, vamos a empezar. Las dimensiones están en proporción de 1, 2, 3. Uno le pones X, 2X, 3X. En proporción significa que son proporcionales a estos números. Dice, y sus dimensiones suman 18. O sea, lo que hay que tener en cuenta acá es que X más 2X, esto te da 18, ¿no? 6X18, X te va a salir 3. Y si te sale 3, entonces vas a volver a colocar
3, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6. 3, 9 y 6. Ahora me piden el valor de la diagonal. Recuerda el valor de la diagonal que tiene una formulita. Vamos a recordar la fórmula. Diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de A más B más C. Pues sería acá B cuadrado. El A es 3. Sería 3 al cuadrado. Más 9 al cuadrado. Más 6 al cuadrado. Esto sería 9 más 81 más 36. Ya, sería 81 y 9, 90, 126. Raíz de 126. Ya, muchas gracias, Fernández. 3 raíz de 14. O sea, raíz de 126, ¿no? Y eso te sale 3 raíz de 14. Esa es la clave. Ya, vamos con la número 6. La diagonal de una de las caras de un cubo tiene como longitud raíz de 2. Acá está el cubo. Acá está la diagonal. Diagonal de una de las caras. Para empezar, supongamos que A sea la arista. Arista, arista. Eso quiere decir que esta diagonal debe medir A por la raíz de 2. Pero según el dato, esa diagonal de una de las caras vale raíz de 2. Con eso pruebas que A, que la arista vale 1. Te piden el volumen. El volumen es arista al cubo. Pero como A es 1, obviamente puede ser 1 al cubo, ¿no? Y la respuesta es 1. Esa es la respuesta del problema. Veamos la 7. En un prisma recto, la base es un triángulo equilátero de 2 metros de lado. O sea que es un prisma regular, triangular. Si la arista lateral mide 6,
calcule el área total de dicho sólido. O sea, te piden el área total del prisma. Entonces podemos poner acá. Resolución. A ver. Vamos a hallar primero el área de la base. Eso es lo primero que hay que hallar. El área de ese triángulo equilátero es lado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3, todo sobre 4. Esto te sale raíz de 3. Ahora tengo que hallar el área lateral. El área lateral es perímetro de la base por la altura. Ese es el área lateral. El perímetro de la base es 2 más 2 más 2. Multiplicado por la altura que vale 6. Esto te sale 36. Ahora sí plantea recién el área total. Es el área lateral más 2 veces el área de la base. Ese es el área total. Ahora tienes que reemplazar nada más. El área lateral, que ya lo calculé, 36. Le aumento 2 veces el área de la base. Arriba está el área de la base, raíz de 3. Ya, la respuesta la D de dedo. Respuesta. Eso es todo. Así es, Fernández. Muy bien. La B, ¿no? La B, la B. La diagonal de un cubo es 4 raíz de 3. Esta es la diagonal. Recuerda la formulita de un cubo, ¿no? La arista habíamos representado por la letra A. Entonces decimos así, ¿no? Dato. Diagonal del cubo dice que vale 4 por la raíz de 3. Pero la fórmula de la diagonal dice arista por la raíz de 3. Eso lo igualo a 4 raíz de 3. Con eso concluyo, simplificando raíz de 3, que la arista me sale 4. Te piden el volumen. El volumen es arista al cubo. La arista es 4 igual 64.
Muy bien, Ato. Bien, Fernández. Así es. Vamos con la 9. En la figura ABCDEFGH es un cubo de volumen 8. Hay el área de la sección diagonal o plano diagonal, ¿no? Ya. Recuerden que si llamamos a la arista del cubo y me dicen por dato que el volumen es 8, el volumen es A arista al cubo. Y de aquí A es igual a 2, la arista vale 2. Y con esa condición tienes que calcular el área. Recuerda que hemos hablado de esta región, es un rectángulo, es plano diagonal, ¿no? Habíamos hablado así. O sea, es un rectángulo. Ahí está. Ese rectángulo tiene una altura. La altura es la arista, que vale 2. Pero falta ya cuánto vale el lado de abajo. Eso se puede calcular fácilmente. ¿No ves que la arista vale 2? Colocas 2, 2. Y esta línea debe ser 2 raíz de 2. Por ese triángulo de 45 grados. K raíz de 2. Sería 2 raíz de 2. Y con eso ya puedes calcular el área. El área de esa región rectangular. Esa área es base por altura. La base es 2 raíz de 2 multiplicado por la altura 2. 4 raíz de 2. Esa es la clave. Ah, muy bien, Fernández. Ya vamos a ver problema 10. La figura muestra un cubo de volumen 64. Hallar el área de la región AHC. Recuerda que habíamos hablado de esto, que podía formar un equilátero. Justo habíamos hablado de eso. Ahí está. Mira, si el volumen vale 64, hay una fórmula para el volumen. Ese es arista al cubo. Nos dice que este vale 64.
¿Eso qué indica? Que la arista vale 4. Si la arista vale 4, entonces voy a colocar 4, 4, 4. Te piden el área de la región AHC. Recuerda que habían formado un triángulo equilátero. Ustedes saben que cada lado de ese triángulo amarillo lo puedes calcular como 4, 4, 4 raíz de 2. Y cada lado vale lo mismo. Cuatro raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Entonces quiero calcular su área. Listo. El área S que corresponde justo al área del AHC es el área de un equilátero. Es lado al cuadrado. O sea, 4 raíz de 2 al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. A eso le agrego raíz de 3 y todo sobre 4. Y esto va a ser 8 raíz de 3. Ya, listo, jóvenes. Hasta ahí lo dejamos. Hemos terminado todo. Le voy a habilitar su tema. Ya está publicado.